a Romanos. ¿Qué les parece si leemos del versículo 1? Y vamos a leer hasta el 8. ¿Sí? Vamos a leerlo todos juntos, ¿les parece? ¿Listos? Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, aparte del Evangelio de Dios, que es el antes prometido por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, que fue hecho de la simiente de David según su carne, el cual fue declarado Hijo de Dios con potencia, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de los muertos, de Jesucristo, por el cual recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia de la fe en todas las naciones en su nombre, entre los cuales sois también vosotros, llamados de Jesucristo. A todos los que erais en Roma, amados de Dios, llamados santos, gracia y paz tengáis de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Primeramente, doy gracias a mi Dios por Jesucristo acerca de todos vosotros y de que vuestra fe es predicada en todo el mundo. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea su santo nombre. Entonces, como ustedes estaban diciendo, y como Pablo está presentando al Señor Jesucristo y al Señor Jesucristo y al Señor Jesucristo, ¿verdad? El Hijo de Dios, ¿verdad? El título divino, el Hijo de Dios, pero también está presentándolo como el Salvador. También está presentándolo como el autor de lo que Él está haciendo, el que mueve, ¿verdad? Dice, yo soy por razón de Jesucristo. Soy apóstol por razón de Jesucristo. Enviado, apóstol dijimos que quería decir qué, o qué significa, qué conlleva esto. ¿Quién es un apóstol? Un enviado. Dijimos que quiere decir un enviado que promulga cierta idea de manera específica o de manera general, es el Evangelio de Jesucristo. Son las buenas nuevas de salvación, las noticias de Dios. Entonces, este apóstol fue enviado para anunciar el mensaje de Jesucristo. Amén. Que era el Hijo de Dios, que se puso como un puente para que el hombre se acercara a Él y pudiera encontrar la vida eterna, ¿verdad? Y que pudiera encontrar al Padre. Y lo que habíamos perdido desde un principio, la razón de la existencia. Ser, dice, para gloria mía los crié, los formé y los hice. Ya lo vimos, ¿verdad? En Isaías. Entonces, fuimos creados para la gloria del Señor. En medio de desarrollar nuestro rol que tenemos en la sociedad o en nuestra familia, quiere Dios que pongamos por obra su palabra y que seamos luz de esta manera a todas las personas, a todos los que están alrededor de nosotros. Y entonces esto nos lleva a que usted y yo también somos enviados. Somos enviados. Porque un enviado es el que predica el Evangelio. ¿Y cuántas veces nos hemos encontrado cerca de personas, familiares o amigos o no sé, personas en el trabajo que sabemos que ellos necesitan a Jesús como Salvador urgentemente, ¿verdad? Es que mi amigo, mi compañero tiene una vida, una situación, una necesidad. Yo sé, ¿verdad? Que si yo le enseño, le muestro la palabra de Dios, le muestro quién le ama y quién le puede ayudar, entonces él va a tener una solución, una esperanza, ¿no? Pero entonces también usted y yo somos enviados, aunque no nos dediquemos completamente, ¿verdad? Como Pablo, a predicar el Evangelio y que eso sea nuestra razón y nuestra manera de vivir y nuestra sustancia y todas estas cosas, pero somos enviados. Usted y yo somos enviados. Y debemos de tener cuidado para no cerrar nuestra boca y no predicar y no hablarle del amor de Dios a esa persona que lo está necesitando. Recordemos cómo alguien nos habló a nosotros y el Señor no nos dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura, por si le queda alguna duda.
de que usted no es enviado o si es enviado, ¿verdad? El Señor le dijo a sus discípulos: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. Amén. El Señor nos dice a nosotros: vayamos, a lo mejor no vamos a ir a todas las partes del mundo, pero sí a esa parte donde nosotros vivimos, que estamos en el mundo, y vamos a mostrar el amor de Dios, a hablar del amor de Dios. Amén. En este tiempo más que nunca. Aunque podemos ver que la gente corre en sentido opuesto a Dios, sus razones, sus maneras de vivir, la manera en cómo razonan o sienten la vida es contraria a lo que Dios quiere de ellos. Pero no podemos decirle: no, pues es que ellos son esto, ellos son aquello. No van a entender de Dios. Eso no es nuestro problema. Porque no nos dijeron: vayan y convenzan a todo el mundo del evangelio. ¿Verdad que no? Dice: ve y predica. Ve y anuncia. Lo que quiero es que anuncies y ya. Ese es tu trabajo. El trabajo del Espíritu Santo es convencerlos. Amén. Pero tú y yo, hermano, somos apóstoles. Debemos de ser apóstoles para ir y predicar y hablar del evangelio, del amor de Dios. Amén. No de una iglesia, no de una religión, no de una manera en cómo vamos a buscar a Dios, porque esa es nuestra religión. La manera, los reglas o los parámetros que tenemos para buscar a Dios. Pero eso ya es un crecimiento. Lo primero que necesitamos es anunciar del amor de Dios y ya. Amén. Lo demás lo hace el Señor. Entonces, Él fue un apóstol enviado, dedicado completamente. Y aún Él dijo: aún estoy dispuesto a dar mi vida. Y entonces la dio, ¿verdad? Pero fue y alcanzó a muchos. Dice que por todo el mundo, dice, las buenas nuevas, las noticias que tienen de Dios, que son predicadas en todo el mundo. Que vuestra fe es predicada en todo el mundo conocido, vamos a ponerlo así, en todo el mundo conocido en ese tiempo, porque todo lo que se conocía en este tiempo, Él lo abarcó. Fue de Jerusalén hasta España y a muchos lugares. O sea, tenemos sus viajes, ¿no? ¿Cómo fue a cada uno de ellos? Incluso en su Biblia están marcados al final, en algunas tienen las ilustraciones, los viajes de Pablo, ¿verdad? Chéquenlos y vean hasta dónde fue Pablo. Nada le impidió. No le impidió que no había avión en ese tiempo, no le impidió que el transporte no era tan cómodo, no le impidió el tiempo difícil de invierno, porque hay necesidades para poder entender que no somos nada, que no tenemos nada, que no podemos nada y que sí nos podemos equivocar porque no somos dioses. Y nos lleva al lugar, sí, ¿verdad? Decía esta hermana: me dio en lo máximo. Y yo la sentía, ¿verdad? Con su espíritu completamente humilde, humillado. Sí, ¿verdad? Entonces, reconocer que no nosotros necesitamos servicio de los demás, sino que nosotros necesitamos humillarnos a servir, porque somos nada. Amén. Ahorita estamos y al rato quién sabe. ¿Y qué somos? ¿Qué es usted? Defendemos tanto nuestro nombre, nuestra posición, nuestro orgullo nos inyecta nos da fuerza para defender quién soy. No soy nada, ¿qué defiendo? Amén. Entonces, Él se hizo un siervo. Luego, por gracia. Y entonces vimos acerca de apostolado y vimos apartado. Apartado es algo que se designa, ¿verdad? Se cerca para un propósito. Y Pablo fue apartado para el único propósito de toda su vida, fue predicar el evangelio. Qué tremendo, ¿no? Como podemos ver, nuestra hermana, ¿verdad? Que esta semana se presentó delante del Señor. Su vida fue así. Un solo propósito. Y mire, su solo propósito hizo tener los frutos que somos usted y yo aquí.
su vida dedicada. ¿A cuánto renunció? O sea, el título de esas palabras son bien bonitas, ¿verdad? Yo escuchaba tantas cosas en esta semana acerca de la hermana, cosas que sabía, cosas que no sabía, pero ¿a cuánto renunció? O sea, vemos ese lado bien bonito. ¿A quién no le gustaría, verdad? Que hasta el momento de su muerte fuera honor, ¿verdad? Y recibiera honor y recibiera reconocimiento y todas esas cosas. Qué bien, qué bonito. Pero todo lo que tuvo, todo lo que dio, ella nos decía, es que, ay, voy a hacer el sacrificio. Por ejemplo, ¿verdad? Cuando estábamos en la escuela bíblica, escuché a varios decir, es que hice un sacrificio, dejé esto, dejé el otro, dejé aquello. Y ella decía, discúlpame, tú no hiciste ningún sacrificio porque no era tuyo. ¿Tú tenías una carrera? ¿Quién te la dio? ¿Tenías incluso la vida? ¿Quién te la dio? ¿Tenías una posición económica? ¿Quién te la dio? Entonces, ¿a qué renuncias si no es tuyo? ¿Verdad? Pero nos sentimos muy así, yo renuncio, yo sacrifico, si no tengo nada, si todo lo que tengo lo he recibido de su mano, aún la vida misma, ¿no? Y ella con todos sus títulos y todos los idiomas que hablaba y sus nombramientos y todas las cosas que nunca se mencionaron, ella fue traductor de Mahatma Gandhi en un tiempo en las Naciones Unidas. Imagínense. Pero ella dijo, ¿yo qué doy? Si todo lo he recibido de Dios, yo no tengo de qué ufanarme porque ha sido el Señor. Entonces, ¿cómo nosotros debemos de presentarnos delante de Dios? Si esas grandes personas, ¿verdad? Que trabajaron bastante, que cambiaron una cosa por servir al Señor, ¿dónde nos quedamos nosotros? Nada, ¿verdad? A veces lloro. ¿Ustedes alguna vez han visto bueno, yo lo conocí en un rancho en Hidalgo, unas cositas pequeñitas que se llaman pinolillos, pero son como unos insectos que viven en las plantas y la gente se cuida porque cuando pasa pues en el campo, ¿verdad? Son unos puntitos rojitos, pero pequeñitos. Si no te cuidas, te puedes arrimar a la planta, acercar a la planta y te llenas de pinolillo y da mucha comezón, da alergia, ¿verdad? Y entonces, bueno, yo lo conocí allá en el estado de Hidalgo y alguna vez me senté por ahí en un pradito y me llené de… y los hermanos me decían, es que ya tiene pinolillo, ¿cuál? Esos puntitos rojos, ay, ya, ¿verdad? Me ayudaron y me enseñaron cómo me los quitara. Yo le digo al Señor, ¿sabes, Señor? Soy un pinolillo. Cuando vengo delante de ti te pido misericordia. ¿Sabes cómo me considero yo delante de ti? Así como un pinolillo. Y es rojito. Le digo, y rojito porque tu sangre preciosa me cubre y me puedes ver y me puedes escuchar. Pero eso es lo que somos, hermanos. Un pinolillo, una cosita, haga de cuenta, un punto de una pluma, eso es un pinolillo rojo, ¿verdad? Y así, o sea, cuando nos presentamos delante del Señor, bueno, cuando me presento delante de Dios, ¿verdad? Y le digo, Señor, ten misericordia de mí porque soy un pinolillo, no sabe nada, no entiende nada, no puede nada, no sabe ni siquiera cómo mi entrar y mi salir, dice la palabra de Dios y lo dice muy bien, ayúdame. Y yo pienso que Pablo de esa manera también se encontraba, ¿verdad? Apartado en todo y tenía un anhelo, un deseo, un propósito todo el tiempo y era el evangelio donde llegaba, el evangelio. Yo tuve un abuelito que era de esa forma, entonces por eso lo puedo visualizar, ¿verdad? Algunas veces lo acompañé a sus viajes por allá por Veracruz, que es el estado donde tenemos más iglesias y donde él iba más. Y llegamos a algún lugar y pues yo le acompañaba porque ya era mayor y entonces para que la familia quedara en paz de que alguien iba con él, pues iba. A veces me cansaba porque él caminaba un montón y hacía un calorón y eran pueblos ranchos donde no había nada y yo pues ahí estaba sentadita
¿verdad? Mientras él estaba platicando, yo estaba viendo las horas, a ver a qué horas ya nos regresábamos, ¿verdad? Pero todo eso me enseñó. Me decía, íbamos a las casas y me decía, cómete lo que te den. Abuelito, si yo no tengo, tú te lo comes. Ok, ¿verdad? Y ya, si no, no nos vuelven a dar. Bueno, y ahí vamos a otro lugar a visitar a otras personas y a ver, oraba por las familias, se comía lo que le daban. Abuelito, si tú no puedes comer esto, tú cómetelo, ¿verdad? ¿Verdad? Y bueno, me lo comía. Decía, si no te lo comes ahorita cuando tengas hambre, que no nos van a ofrecer nada. Bueno, en Veracruz se acostumbra mucho el café negro a cualquier hora del día. Y entonces, tómate, si yo no quiero, yo nunca tomo, tú tómatelo. ¿Verdad? ¿Qué podía hacer? A donde nos permitían quedar, ahí nos quedábamos. Entonces, pero su misión, su propósito era ir a evangelizar. Y evangelizar, y evangelizar, y evangelizar, y evangelizar, y evangelizar, y evangelizar. Y en todos lados se evangelizaba. Yo decía, oh, ya, mi abuelito, ya que le pare. Pero no, y me involucraba, ¿verdad? Esa es la cosa. Gloria a Dios. Pues ahora digo, ay, qué bueno. Pero en ese momento no sentía tanta bendición. Pero era su propósito de Pablo. El predicar en donde quiera que se paraba. Y eso, un enorme trabajo. Tiene un propósito de parte de Dios, lo había apartado para algo y lo llevó a cabo. Eso fue lo formidable, que lo apartó para algo y lo llevó a cabo. ¿Para qué te apartó a ti el Señor? ¿Para qué te trajo a esta iglesia? ¿Para qué te trajo a esa familia? ¿Para qué te puso en ese lugar donde tú trabajas o en esa escuela donde estás estudiando? ¿Para qué? ¿Estás cumpliendo para lo que te apartó? El propósito para el que te apartó y te puso en ese lugar. Porque si estamos entendiendo que Él es la cabeza soberana de todas las cosas y que Él escogió nuestro lugar, ¿verdad?, de nacimiento, entonces tú tienes un propósito. Estás apartado para algo, pero ¿lo estás cumpliendo? ¿O tú tienes tus propios planes y quieres que Dios entre a tus planes? ¿O tú quieres entrar a los planes de Dios? ¿Cómo es? Hazte esa pregunta. Bueno, me pasan a la siguiente, por favor. Entonces, con esto terminamos las características de Pablo. Y vamos a ver que fue, dice, Hijo de Dios, está representando al Señor Jesucristo. Está hablando del Señor Jesucristo. Hijo de Dios, ¿verdad? El linaje real, divino. Y luego dice, linaje de David, poder de santidad y de resurrección. Eso fue lo que estábamos leyendo, ¿sí? Entonces, vamos a ver. Hijo de Dios, pero vamos a saltarnos al linaje de David. ¿Por qué esta razón del linaje de David? ¿Por qué menciona Pablo que era del linaje del rey David? ¿Por qué se lo imaginan? ¿Para qué está ahí? ¿Qué nos dice? ¿Qué nos enseña? ¿Ok? Fue una promesa dada, ¿verdad? Para que se manifestara la redención del Señor, una promesa que el pueblo de Israel estaba necesitando un Salvador, estaba necesitando un guía y junto con ellos ahora nosotros espiritualmente, ¿no? Pero ellos necesitaban un Salvador, un Redentor. Entonces, ok, por eso. Pero de manera espiritual, ¿qué es lo que nos corresponde a nosotros? Porque pues ninguno de aquí somos judíos, ¿verdad? No vamos a investigar nuestro linaje. No sabemos, bueno, y algunos no sabemos, ni siquiera llegamos a nuestros abuelitos y algunos ni sabemos de nuestros tatarabuelitos o bisabuelitos, ¿no? Ya, se perdió. Pero los israelitas sí, ¿verdad? Tienen su árbol genealógico y bueno, es de mucho respeto porque ellos saben de dónde vienen y cuáles son sus características y sus propósitos. Por eso se dice del linaje de David, pero vamos a decir, todos nosotros tenemos rangos, ¿verdad?, de nuestros padres. Y a veces vemos,
por ejemplo, yo veo a mis hijos y en sus maneras de ser, de pensar, sus movimientos, digo, ay, se parece a su papá, o se parece a la familia de su papá, o se parece a mí, a mi familia, ¿verdad? Encontramos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como que llevamos esa esencia. Y a veces decimos, pero si, por ejemplo, digamos en el caso de mi hija, tiene algunas maneras o actitudes o expresiones que cuando ella hace, yo digo, ay, ¿cómo se parece a tu tía, hermana de mi esposo? Pero si nunca ha vivido con ella, o sea, sí la saluda, ¿verdad? Y todo, pero nunca ha vivido cerca de ella como para decir, aprendió de ella porque estaba cerca de ella, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque viene de herencia, porque viene en la sangre, porque vienen en los genes, ¿verdad? Y entonces se desarrollan en ciertas personas. ¿Qué genes estarían en la vida del Señor Jesús con respecto a David? Mire, vamos a resumir la persona de David. ¿Cómo podríamos ponerle un sustantivo a su vida, a su carácter? ¿Cómo podríamos resumirlo en una palabra? Su personalidad. ¿Cómo la resumiría? Pronto al arrepentimiento, diligente, ¿qué más? Humilde, humilde, todo el tiempo casi, ¿no? Cuando era un cuidador de ovejitas, era el último de sus hermanos. Algunos comentaristas dicen que tal vez él no era hijo de la primera esposa, tal vez era hijo de una concubina. En ese tiempo pues se acostumbraba el concubinato. Entonces tal vez era hijo de una concubina, de tal forma que era el último, que no tenía lugar ahí, que no lo tomaba tan en cuenta su papá, y lo vemos cuando fue ungido, ¿no? Entonces, menospreciado en algún sentido, pero nunca se le ve en todo, si usted todo lo que lee de David, si leyéramos su biografía, nunca le vemos un rango de presión por ser el último, por ser el señalado o el hecho, relegado o hecho a un lado, ¿verdad? Todos los otros eran altos, bien parecidos, ¿verdad? Fornidos, guerreros, tenían alguna ocupación ahí en casa, cerca del pueblo o la ciudad de ese tiempo, pero David estaba por allá, ¿verdad? En el campo. Pasaba tiempos, porque dice que de noche cuidaba sus ovejitas, cerca de otros pastores, porque así se acostumbraba. Otros pastores también con sus ovejitas, con sus grupos de ovejas, sus rediles, estaban por allá, ¿verdad? Cuidando a sus ovejitas para que tuvieran el alimento suficiente. Pero era el único. No dijo, llámate a los dos que están allá cuidando el ganado o las ovejas. Dijo, ay, David, ¿no? Entonces, humildad, humildad. Y lo vemos rápidamente, 5 minutos tenemos. Vamos a 2 de Samuel. Vamos a leer no tendríamos que haber leído del capítulo 5. Gloria a Dios. Bendito el Señor. ¿Lo tienen? Vamos a leer yo estoy leyendo el 2 y es el... Digo, les dije 2, ¿verdad? Vamos a leer el 15, vamos al 15. 2, sí, 15. Gloria a Dios.
Y entonces vamos a ver cómo en su tiempo difícil David escogió por un camino que demostró siempre sus características de persona. Amén. Segunda de Samuel 15. Vamos a leer el versículo 25. Gloria a Dios. Amén. Dice, pero dijo, ¿lo tienen? Vamos a leerlo juntos. El 15:25. Pero dijo el rey a Sadoc, vuelve el arca de Dios a la ciudad, que si yo hallare gracia en los ojos de Jehová, él me volverá y me hará ver y a su tabernáculo. Amén. Él se encontraba en una situación muy, muy difícil. Después de todo lo que había sufrido con Saúl, etcétera, etcétera, y había llegado al trono, y después de tanto trabajo y tanto sufrimiento, lo había tenido, ¿verdad? El trono desarrolló su reinado de una manera exitosa, porque fue un buen rey que siempre buscó a Dios. En todo el tiempo, su primacía, su primer objetivo era buscar a Dios. No se olvidó nunca de él. Sin en cambio, cuando sus hijos crecen, vienen situaciones difíciles. Y uno de sus hijos entonces quiere quitarle el reino. Sabía que él no lo iba a tener de manera verdadera, de manera auténtica. Entonces él dijo, pero yo lo merezco. Y entonces empezó a tratar de robar el corazón del pueblo para que le dieran a él el trono. Imagínense, a lo mejor cualquiera nos podríamos esperar que surgiera tal traición de cualquier otra persona, pero nunca de un hijo, nunca de un hijo. Lo menos que podría haber imaginado. Sin en cambio, él se enfrentó a esta situación y su hijo quería quitarle el trono. Trabajó astutamente por algún tiempo hasta que él, ¿verdad?, llevó a cabo su plan, o sea, fue algo trazado, fue algo premeditado, y entonces estuvo para quitarle el trono. Él muestra en su naturaleza esto que nosotros necesitamos tener, y por lo que, como les decía, luchamos, batallamos, incluso podemos ser agresivos y matar por levantar nuestro nombre. No matamos de manera física, pero sí de manera verbal, ¿verdad? Decimos muchas cosas, ofendemos de muchas formas. Vemos la manera en cómo tirar al otro que me está tirando. Yo no le iba a hacer nada, pero él se puso y ahora me las paga. ¿Con quién cree que se mete? ¿Quién cree que soy? ¿Cree que me voy a dejar? No. ¿Me voy a dejar como otros que se dejaron? No, ¿verdad? Y entonces empezamos a luchar por levantar nuestro nombre, pero él hizo una decisión. Hizo la decisión de decir, ¿saben qué? Me voy, me salgo. Y aquí vemos cómo él se salió y cómo se llevó a su familia, solo dejó a una de sus concubinas cuidando el palacio y dijo, todos los demás nos vamos. Y se llevó a su familia, se llevó a algunos de sus consejeros, algunos de los que estaban ahí con él reinando. Pero lo que sí no se llevó con él fue el arca. Fíjese, él sabía que saliendo al desierto, que saliendo a fuera de la ciudad, no tenía nada. Sabía dónde se podía esconder porque ya se había escondido, ¿no? Cuando andaba Saúl detrás de él y el ejército de Saúl. Sabía dónde podía ir, sabía dónde había escondederos, sabía dónde podía estar con su familia. Pero el arca no, dijo no. El arca debe regresarse, y es el versículo que leímos, que le dijo a Sadoc, vuélvete, vuelve el arca.
El arca no tiene que andar para un lado o para otro. Hay un lugar del arca designado, en donde el pueblo debe y debe de estar el arca ahí. El arca no se va conmigo. Este es mi tiempo de prueba, este es mi tiempo de necesidad, este es mi tiempo de circunstancia, pero Dios permanece en el trono, donde debe de estar sentado, gobernando, amén, y teniendo toda autoridad. Y hermano, cuando nosotros nos encontramos en nuestro problema o en nuestra necesidad, ¿a dónde llevamos a Dios? ¿A dónde llevamos el entendimiento que tenemos de Dios y nuestra relación con Dios? La tiramos, la sacamos y queremos que vaya al abismo Shahat, en donde nos encontramos, que es un abismo de tinieblas y de oscuridad, de confusión. Queremos que vaya con nosotros. No entendemos dentro de nosotros mismos. Estoy hablando de los abismos que tenemos en nuestras voluntades. No entendemos que Dios tiene un lugar de supremacía y que debe de estar ahí, ¿verdad? En el trono de nuestro mismo corazón. Que Él tiene, no podemos reconocer, Señor, tú tienes la cabeza soberana sobre todas las cosas. Tú eres bueno, tú eres justo, tú eres santo, tú eres fiel. No podemos darle la honra, aunque no sea solamente, no sea, perdón, de lo profundo de nuestra voluntad, aunque solamente salgan de nuestros labios, ¿verdad? Por el momento. Pero después vamos reconociendo y afirmando nuestra confianza en que Dios es soberano de todas las cosas. Queremos traer, decimos, no, pues no dejo de buscar a Dios, Dios está conmigo, Dios esto, pero no está en el lugar que debe de estar, porque no recibe la honra y la gloria que es debida a su nombre. Dentro de nosotros, lo tiramos, lo bajamos, Dios esto, Dios lo otro, de aquello, aunque no lo confesamos, pero sí lo sentimos y lo exteriorizamos a través de nuestras actitudes. Lo minimizamos a nuestro sentimiento. David no hizo esto. David dijo que el arca vaya a su lugar. Yo, dice, si voy a hallar gracia, yo sé que tengo gracia delante de Dios por su misericordia. Y si la hallo, Él me va a ayudar. No lo necesito arrastrar. Él no se va a venir a cumplir mi voluntad, sino yo me voy a cumplir y acatar a la voluntad de Dios. Porque Él tiene un propósito real para mi vida. Un propósito verdadero. En todas las cosas que pase. Más en aquellas en donde yo no ni lo pensé, ni lo planeé, pero sucedió, ¿no? Entonces, Él reconoce y dice que el Señor quede ahí. Y Él dice, hallaré gracia en sus ojos y me volverá y hará ver a ella y a su tabernáculo. O sea, tiene que quedar ahí. No es el mío, no es allá donde yo digo, sino debe de estar establecido en el lugar que fue establecido para él. No se lo llevó a su situación de prueba, sino que él reconoció, dice, y voy a volver a verlo, y voy a volver al tabernáculo, y le voy a dar la honra y la gloria y la alabanza. Así en mi tiempo de placer y en mi tiempo del dolor, Él permanece en su lugar. Amén. Qué maravilloso sería para nosotros, ¿no? Si en nuestro tiempo de dolor y en nuestro tiempo de placer, el Señor sigue estando donde debe de estar, en el trono de nuestro corazón y en nuestra vida. Porque cuando nos molestamos con Dios, porque sí nos molestamos con Dios, muchas veces, ¿verdad? Le dejamos de hablar. Le quitamos, le aplicamos la ley del hielo a Dios, ¿verdad? Y no queremos hablarle. Entonces lo hacemos a un lado. ¿Por qué? Porque no cumple lo que yo digo, porque no va de acuerdo a mis planes, por todo lo que me está pasando. Cuando no puedo ver que el Señor tiene un plan. Amén. ¿Por qué se salió David? Lo dice bien claro. Vámonos, antes de que venga mi hijo y nos ataque y haya mortandad en el pueblo. Estaba amando a su pueblo y lo amó
a pesar de su nombramiento, a pesar de su trono, de su corona y todo, era un verdadero líder. Y se fue y se quedó callado y mejor tomó el lugar humilde. Y mire cómo se fue. Dice que se fue cubierta su cabeza y sus pies descalzos y llorando. Así se fue. Imagine una posición de un rey así, o que alguno de nuestros presidentes saliera de esa forma. ¿Lo han visto alguna vez en su vida? No, ¿verdad? No, pero este rey sí, se fue llorando. Cuando lloramos, ¿qué quiere decir? ¿Qué mostramos con nuestras lágrimas? ¿O por qué no lloramos? ¿Por qué no lloramos? ¿Cómo? Otra vez, por favor. Exacto, por no mostrar debilidad, ¿verdad? Ni siquiera delante de Dios. No lloramos. A mí no me pasa nada. Yo ya sé, yo lo tengo todo fríamente controlado, ¿verdad? Y no lloramos. ¿Pero qué son nuestras lágrimas? ¿Qué son nuestras lágrimas? A ver, ¿qué son nuestras lágrimas? Todos los días lloramos. Bueno, cada vez que nos reunimos en esta iglesia lloramos, por lo regular. ¿Qué son? Ajá, ¿cómo dijo, hermano? Agua salada, ok. Una muestra de quebrantamiento, ¿no? Es que se me fue la palabra ahorita. Una muestra de quebrantamiento, una señal de dolor, ¿no? Una señal de quebrantar nuestro corazón. También hay lágrimas de alegría, pero por lo regular las traemos, no las traemos de alegría. Por lo regular las traemos delante de Dios como una señal de quebrantamiento, de entrega. Cuando lloramos, cuando decimos ya no puedo, cuando decimos ya no tengo nada, cuando nos quebrantamos, cuando nos soltamos, cuando entendemos y reconocemos nuestra posición. Ay, no le pasó, no le faltó, no tuvo que tener mucho, sabía el momento, el hijo detrás de él, la situación, el pueblo, la angustia. No quería que nadie muriera por causa de su hijo, porque sabía que su hijo estaba mal. Pero no defendió su trono, no se quedó y dijo, aquí me quedo y muérase quien se muera, yo me quedo en el trono. No, se fue, tomó el lado humilde. Hermano, ¿cuántas victorias necesitamos ganar con lágrimas? ¿Cuántas victorias necesitamos ganar entregando nuestro corazón? ¿Cuántas victorias necesitamos ganar humillando nuestro ser delante de Dios? Primeramente. Pero nos cuesta. Sin en cambio, eso es lo que el Señor nos pide. Y eso es lo que necesitamos para tener nuestra gloria. Amén. ¿Con qué gloria le gustaría resucitar? ¿Con la del sol, con la de luna o con la de estrellas? Y si es de estrellas, ¿la más pequeña o la más grande? ¿Con qué gloria le gustaría resucitar? ¿Sabe? Usted tiene la oportunidad de escoger. Muchas veces nos hemos acercado a las personas, o a mí me ha tocado que cuando les hablamos del evangelio, del Señor le decimos, ¿verdad? ¿A dónde le gustaría estar en la eternidad? Pues a donde Dios me ponga, ¿verdad? Pero ¿sabe qué, hermano? No es a donde Dios le ponga, es a donde usted elija. Hoy, en este tiempo, ¿verdad? En este lapso que el Señor le está dando de vida, es a donde usted elija. Cuando usted y yo lleguemos delante de la presencia de Dios, no podemos decir, ay, Dios me dio esta pequeña gloria, y aquel que era esto, lo otro, aquello, le tiene su gloria de sol. No podemos decir eso, porque usted y yo tenemos la oportunidad, amén, de resucitar con la gloria del sol. Amén. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de la entrega, a través de las lágrimas, a través de la humildad. Aquí, en el ámbito del Señor y en el camino del Señor, la humildad tiene un poderoso voltaje. Amén. El poderoso voltaje de la humildad. Con la humildad
se ganan muchas batallas, se obtienen grandes galardones. No es defendiendo mi nombre ni mi posición, sino es defendiendo el nombre del Señor Jesús en mi vida, amén, de acuerdo a su naturaleza. Bendito sea su santo nombre. ¿Verdad que está interesante Romanos? ¿Verdad que sí? Y hay muchísimo. Entonces, vamos a ponernos de rodillas, no de pie, de rodillas, de una vez. Tomemos nuestro tiempo de oración. ¿Cuántas cosas me necesito perdonar a mí misma? ¿Cuántas cosas necesito perdonar a los demás? ¿Y en cuántas cosas, aunque se oiga raro, necesito perdonar a Dios y entender a Dios? Tenemos su sangre que limpia todo pecado, toda maldad. Tenemos su luz que brilla. Tenemos su luz que brilla para alumbrar nuestras tinieblas. Tenemos su gracia salvadora. Amén. Dios les bendiga.